Este tema, Sandy, se empieza a tornar ya de una necedad, no sé de qué parte, pero vamos a ver, recordemos algunas situaciones. La Corte de Constitucionalidad, de conformidad a la Constitución, se conforma por un representante titular y suplente de los tres poderes del Estado, ¿correcto? Por un representante también del Colegio de Abogados y Notarios titular y suplente y por un representante titular y suplente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así es. Correcto, Sandy. ¿Qué pasa? El organismo judicial no tiene representante. ¿Por qué? Porque el magistrado titular Neftalí Aldana sufrió un ACV, un accidente en este caso cerebrovascular, quiero decir. Un derrame, pues, como decimos aquí en Guatemala. Entonces, no puede estar ejerciendo su cargo. No tiene las capacidades en este momento de hacerlo. El organismo judicial ya había nombrado a un magistrado también suplente, el doctor Conrado Arnulfo Reyes. ¿Pero qué pasó? La Corte Constitucional le dijo, no acepto ese nombramiento. ¿Por qué? No sabemos. A este momento hay dos posturas. Magistrados que dicen que el Pleno de la Corte no se puede integrar porque falta uno de los 5 órganos electores, que en este caso es el organismo judicial, y magistrados en este otro caso, como Gloria Porras, que dice, no, hay una calendarización, y tenemos que seguir conociendo los casos. ¿Cuáles serán las posibles consecuencias? Mira, Julio, yo no sé cuál será el caso más importante para ellos dentro de su agenda que la integración de su propia corte. Es que esa debería ser la prioridad. Qué bueno estuvo eso. Sí, lo más importante para ellos ahorita en este momento debería ser resolver el hecho de cómo se puede volver a integrar legalmente, tal y como dice la Constitución, la Corte de Constitucionalidad. Y antes de ir a los datos, porque de lo contrario, Sandy, resultaría algo bastante ambiguo, la Corte de Constitucionalidad integrada inconstitucionalmente. ¿Qué te parece? Vamos a unos datos. Te pido por favor que podamos compartirlos. Claro que sí, Julio, porque de todos es conocido el problema que existe a lo interno de la Corte de Constitucionalidad relacionado a la legalidad de su integración en estos momentos y circunstancias también. La magistrada presidenta manifestó que existe un comunicado oficial por parte de la CC con calendarización para seguir conociendo los temas que les atañen. Correcto. Sin embargo, es importante reflexionar sobre la legalidad o no del Pleno, que puede integrarse por la falta de representantes titular y suplente del organismo judicial. ¿Y por qué? Porque la ley lo dice. Así es. A ver, Sandy, televidentes, como suelo decir cuando las cosas se tornan todavía más graves y más problemáticas de lo que ya están. ¿Dónde está? Ahí está usted. Agárrese de su sillón, de su silla, de la cama, del piso en donde usted esté, porque ahora resulta que un comunicado de la Corte de Constitucionalidad que salió hace apenas unos minutos nos dicta lo siguiente. Dice que se ha convenido lo siguiente, que se presente ante el Pleno al magistrado Neftalí Aldana para que pueda determinar el Pleno de la Corte de Constitucionalidad si se declara o no la cesantía. Pero ¿a quién se le ocurre, en qué cabeza, que un hombre que acaba de sufrir y que no está en sus capacidades volitivas, físicas y todo, porque tiene un accidente cerebrovascular, repito, un derrame como le llamamos acá, se presente y vaya a decir, mire, sí puedo, mire, no puedo, si no puede ni hablar, no puede sostenerse en pie? Por eso los familiares enviaron una nota, un certificado médico donde dice cuáles son sus condiciones. Yo no entiendo, de verdad yo no entiendo, o a menos que yo de verdad esté muy perdido, Sandy. Complicado, Julio, porque mira, al final todo esto genera un desgaste innecesario para la Corte, innecesario para también el resto de instituciones, como en este caso el organismo judicial, que ya nombró a sus representantes, como la ley se lo da a conocer también, que tiene la facultad y que no se acepte también la decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia. Es increíble, Es necedad. Exactamente. Entonces, ¿cómo resolvemos este tema? ¿Cómo logran entonces de otra forma que no sea lo que dicta la ley? Es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Cuál es la solución? Entonces, Sandy, aquí es donde venimos y decimos, y usted por favor juzgue lo que estamos diciendo, es decir, entonces más importante que la ley, más importante que la ley suprema, que es la Constitución, que en la pirámide de Kelsen es lo más alto y lo más sagrado que puede haber en un Estado, resulta que son los intereses. ¿Qué intereses? ¿Intereses económicos? ¿Intereses políticos? ¿Qué tipo de intereses? Porque esto es una cuestión de intereses. Porque de lo contrario, ¿cómo te puedes explicar que la misma CC primero no acepte la designación de uno de los órganos nominadores de quien llega como magistrado suplente y esto ya estaría resuelto? ¿Cómo puede ser que la CC, ante la situación que tiene uno de sus magistrados titulares, no tenga la solidaridad, no tenga la humanidad
para con sus familiares. En todo caso, yo propondría otra cosa, pero esta es cuestión de puro sentido común. Si todavía hay alguna duda con esto, pues que se mande a través de una orden de juez, y ellos son los más altos jueces constitucionales, pues, para que se le verifique un examen forense del INASIF al magistrado Neftalí Aldana, y seguramente ahí el resultado va a ser el mismo. Y ya solo con eso te tendría que decir, este señor ya no puede integrar pleno, se declara la cesantía, aunque también aquí le están restando el respeto y le están restando la credibilidad a los familiares de Neftalí Aldana y al médico que hizo este certificado. No creo yo que el señor magistrado Neftalí Aldana se esté haciendo el enfermo y los familiares lo estén encubriendo con una situación tan grave. Totalmente no, Julio. La verdad es de que es un caso que obviamente se deben de tener las consideraciones necesarias por lógica, y es al final una situación innecesaria el hecho de que pongan incluso a la familia envueltas, que en ese momento deben de estar preocupados por la salud de él, porque sabemos que el cuadro clínico pues también es grave, bastante delicado, Julio. Imagínate que estén alterando también con este tipo de situaciones cuando debería de estarse enfocando pues el magistrado en su recuperación, porque ojo, no es de que sea una situación que se haya planificado, Julio, son cosas que nos puede pasar a cualquiera y que lamentablemente le ocurrió a él siendo magistrado. Y que cuando le pase o le pueda pasar a cualquiera, yo creo que cualquiera también quisiera que se le tratara con la deferencia, con humanidad, con respeto a la integridad de él, con respeto a la integridad y respeto a la familia. Pero bueno, aquí pasan esas cosas tan ilógicas. ¿Sabe qué es lo más ilógico? Que de esta situación que se emanó hoy de la Corte de Constitucionalidad, donde dicen, bueno, que se presente entonces el magistrado Neftalí Aldana, aparentemente hay consenso de todos los magistrados para que así sea. Y entonces uno dice, bueno, aquí están entonces todos tan mal en esto, o tal vez sea la forma de decir, bueno, voy a dar un poquito mi brazo a torcer quienes no estaban de acuerdo para que se demuestre que efectivamente la cesantía debe aplicarse. Vamos con otros datos, ¿te parece? Por supuesto, Julio, increíble. Claro que sí, increíble, así es. Y aquí los tiene usted en pantalla. Y es que sabe, así mismo habrá que ver si al convocar pleno, y esto es muy importante, Sandy, a pesar del calendario existente, se presentan al mismo los magistrados que sean convocados, porque puede ser que simple y sencillamente digan no, porque aquí hay una ilegalidad en la Constitución de la Corte me refiero, ¿verdad? La conformación. Este comunicado oficial de la Corte de Constitucionalidad y la afirmación de la magistrada presidenta de que a pesar de la solicitud expresa de los familiares del magistrado Neftalí Aldana, se declare la cesantía, pues aquí vamos al tema de fondo. Y el tema de fondo en este problema es un tema legal de la Corte de Constitucionalidad. Es que toda resolución que emitan a partir de un pleno donde no haya representante del organismo judicial, seguramente va a ser espuria, va a ser ilegítima, va a ser ilegal y por sobre todo va a ser inconstitucional, avalado por la misma Corte de Constitucionalidad. Y aquí vamos a lo que ya tanto hemos dicho, y usted de tanto anotarlo, pero vuélvalo a anotar ahí en casa, yo creo que ya se lo sabe de memoria, lo que dice el artículo 44, lo que dice el artículo 175, lo que dice el artículo 204 de la Constitución. Todas esas resoluciones por no respetar la norma máxima serían simple y sencillamente nulas, ipso iure. O sea, nulas de pleno derecho. Bravo, Sandy, así es. Julio, al final, si existiera voluntad por parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de poder finiquitar esta situación, dos cosas hay que hacer. Exactamente. Una que se me ocurre a mí es, bueno, si a lo mejor la designación que hizo la Corte Suprema de Justicia, que ojo, está en su derecho, son los no les parece porque la ley indica o hay algún tipo de señalamiento o cualquier situación que estas personas no puedan tomar posesión de ese cargo, bueno, entonces que tengan acercamiento con la Corte Suprema de Justicia, que yo no creo que los magistrados al final obviamente estén que solo esas personas, sino seguramente ellos también tienen la necesidad o tienen la buena voluntad de buscar una solución, pero si no se tiene este acercamiento, Julio, ¿cómo vemos una solución? ¿Qué más se puede hacer? Se está violentando el principio republicano en nuestro país. ¿Por qué? Porque un órgano que es soberano, uno de los tres poderes del Estado, simple y sencillamente le están diciendo no me importa lo que tú digas, lo designaste, pero yo que soy la CC, la Corte Celestial en Guatemala, digo que no. Bueno, ¿qué más se puede hacer? Tener madurez, pero más que tener madurez, que yo creo que en este momento no se está teniendo, señoras y señores de la Corte de Constitucionalidad, aquí lo único que hay que hacer para resolver este tema es respetar la propia Constitución, que repito una vez más, ustedes pusieron un día su manita sobre ella y juraron que la iban a defender con todo. ¿Y qué significa eso? Simple y sencillamente respetar la decisión del poder que se llama Poder Judicial, del organismo judicial. Se resuelve esta cuestión declarando la cesantía de un hombre que no tiene la capacidad en este momento, que es Neftalí Aldana, por el accidente cerebrovascular, y
pues designando como suplente de él a quien ya designó el Poder Judicial, que es Conrado Reyes. Esa es la solución, es lo que dicta la ley, es la Constitución. No sé por dónde se quieren ir, ni sé qué es lo que quieren inventar, pero ustedes son los que no quieren resolverlo. Bueno, y con estas conclusiones vamos a hacer una pausa, Julio. Sí, Sandy. Después de la pausa hablaremos acerca del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, que ya ha presentado sus credenciales. Claro que sí, ya nuevo embajador en Guatemala. Así que, entonces, usted ya sabe, no cambie. Vamos a la pausa, vamos a hacer el cambio siempre de cámara, porque nosotros somos a la medida.